Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos en esta Semana Santa, un lunes de reflexión a los que profesan alguna religión, católica, cristiana. Mis más sinceros saludos, espero que este hermoso día lunes, no solo en la región, sino a nivel nacional, parece que hubo un día bastante bonito. Espero que tengan una semana también alegre, que esté llena de bendiciones, de buenas energías y felicidad. Tenemos que siempre tratar de mirar con optimismo todas las situaciones que nos ocurren. Algunos sé que están pasando un malos momentos, hay situaciones en el país también, en la región, donde no está fácil la cosa, pero tenemos que salir adelante. Como todos los lunes, estoy con mi gran amigo, no tan solo, podríamos decir, compañero y colega de radio, Tertulio. compañero de estudio, nos hemos encontrado en varios programas ya se nos está repitiendo el plato, ya me está llegando un poquito ya hasta la coronilla, pero lo acepto porque es alguien muy inteligente, muy perspicaz también y que tiene ahí la palabra justa para cada tema de conversación o no. Me refiero al gran Pedro Espinosa. ¿Cómo estáis, Pedro? Muchas gracias, Jaime. Demasiado generosa tu presentación, pero también ampliamente compartido las coincidencias que tenemos tanto en lo doctrinario, ¿cierto?, como en los análisis muchas veces. Y siempre es un agrado estar en este espacio donde hablamos muchas veces incluso de lo humano y lo divino. Acá, o sea, de hacer una alusión a la Semana Santa, que por lo menos yo que soy cristiano también lo comparto y te lo agradezco. Así es, Pedro. Oye, Pedro, han pasado cosas el fin de semana. Mira, vamos a hablar de. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hablar de Estadio Seguro, de lo que te ocurrió con el Super Clásico. Nosotros dos que somos pichangueros, que nos gusta el Así fútbol, es. de la crisis que Estadio está viviendo el inseguro. fútbol, está inseguro de la crisis que está viviendo el fútbol, no ahora, hace muchos años ya, muchas décadas, y que lamentablemente la guinda mala de la torta mala esta, de la inseguridad, de la delincuencia, de las barras que se apropian de un deporte tan hermoso, podríamos decir, y popular como el fútbol, nos han llevado a que se suspendan partidos importantes como el Superclásico en Chile, después de este partido de la Libertadores de Colo-Colo. Vamos a conversar de eso. Vamos a también conversar de la muerte, de la lamentable muerte de Mario Vargas Llosa, este escritor peruano, premio Nobel también de literatura, que es una gran pérdida para Latinoamérica, un intelectual transversalmente reconocido y que ha partido para siempre. Hay múltiples internacionales muestras de afecto y de cariño y de admiración también a este notable escritor. Así que vamos a conversar también de eso, desde su visión política, vamos a hablar de su trayectoria, porque es bastante, no sé si entretenía la palabra, pero sí vistosa su visión de su transición, etcétera. Eh, También tenemos que hablar de la carrera presidencial. Hay más actores, todas las semanas se van sumando más actores. Esto parece ya un reality show. Eh, Además de los 300 y tantos que hay esperando patrocinio y firmas para poder ser candidato presidencial. Sí, escucho bien, más de 300 candidatos están esperando patrocinio para ser candidato presidencial acá en Chile. Y se me puede quedar algún tema por ahí, pero partamos, como dijimos, partamos por. ¿Qué te parece que si partimos por la ley de estadio seguro, por la problemática del fútbol, Pedro? Donde sufrimos la lamentable muerte de dos hinchas a raíz de un hecho que está en investigación, ¿ya? Pero yo no quiero quedarme, no es que no quiera quedarme, me parece que tenemos que ir al meollo del asunto desde el principio, porque es una pequeña introducción. Me parece que el fútbol como deporte y como espectáculo a nivel internacional y nacional, aquí en Chile está secuestrado todavía porque algunos países han dado solución a este problema, ¿ya? Está secuestrado por los mal llamados hinchas, ¿ya? Hinchas que fueron evolucionando en algún tiempo, a fines de los principios de mediados de los 80, principios de los 90, en barras y en grupos consolidados de barras bravas, entre comillas, ¿ya? Y estas barras bravas eh, tienen una organización, una estructura, con líderes, financiamiento, y aquí que no se hagan los locos, las sociedades anónimas, los clubes de fútbol, que siempre han subvencionado a estas barras, que siempre han estado, podríamos decir, de la mano para el apoyo,
para estar con el club en sí y con el equipo de fútbol. Independiente no vamos a dar nombres ni de Colo-Colo ni de Chile, obviamente los más grandes son los que cuentan con una mayor cantidad de número de personas para poder participar también en estas lamentables situaciones. ¿Y qué es lo que ocasionado esto? Las barras bravas se han apropiado o las barras, las garras, las barras se han apropiado de los estadios y han no permitido que participe en estos tipos de eventos la familia, niños, adulto mayor, etcétera. Lo que ha ocasionado lamentables situaciones a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de Chile, y esto que ocurrió el fin de semana, que es muy lamentable, esto afuera del estadio incluso. Esto es paralelo también al problema que hemos conversado en muchos programas, Pedro, sobre el tema estructural que tenemos en materia de seguridad y también en la visión y podríamos decir, en la vocación en materia de seguridad por parte del Estado. Creo que acá es un signo más de la problemática que tenemos y que tenemos que, obviamente, eh, tomar medidas y tomar medidas pronto, porque me parece que acá hay algo más allá que solamente un grupo de energúmenos y delincuentes que están ocasionando problemas, sino más bien se está generando como estructuras. Estructura me refiero más allá, me parece, como en una caricatura, más allá de lo evidente, podríamos decir. Creo yo que es un problema mayor que tenemos que tratar de salvaguardar lo antes posible a nivel de Estado, de forma transversal. Aquí no me refiero a un sector político ni nada por el estilo, sino más bien como Estado, como sociedad también debemos ponerle atajo a esto. Pedro. Sí, mira, comparto plenamente lo que señalas. Primero que todo, me sumo a tus palabras de condolencia también y de dolor, ¿por qué no decirlo de esa forma? Por las personas que murieron, porque aun cuando es objeto de una investigación, eh, nunca va a haber una justificación para un hecho de ese tipo y si hay algo que está claro es que fue consecuencia de actos de violencia, no necesariamente imputable a las personas que murieron, pero sí como consecuencia de actos de violencia. Entonces, dicho eso, es algo totalmente doloroso, como tú decías, nosotros dos somos gente de estadio y perfectamente a alguno de nosotros pudiera habernos pasado algo así. Entonces, es tremendamente preocupante y claro, en el fondo es una consecuencia más de la ausencia de Estado en materia de seguridad, ¿cierto? De esta debilidad del Estado en materia de seguridad y, y el no hacerse cargo de las diferentes aristas. El tema del fútbol, claro, hoy día pareciéramos como los profetas del pesimismo, ¿cierto? Porque cada semana tenemos que hablar de cosas negativas y principalmente que tienen que ver con la seguridad, pero es el fiel reflejo de lo que vivimos en el día a día. O sea, tristemente, en materia de seguridad, cada semana tenemos un hecho nuevo que lamentar. Y en este caso tiene que ver con el fútbol. Y como tú bien dices, es algo que viene hace muchos años. O sea, yo soy hincha de Wanderers y también nos ha tocado, no sé si tú recuerdas, pelea a cuchillazo en las galerías. Y eso la verdad es que bajo ningún motivo puede darse. O sea, eh, el fútbol es una fiesta, es un motivo de alegría, así como podemos conversar con diferentes visiones políticas. Oye, el fútbol también, ¿no? No porque alguien sea del Everton o sea del Colo-Colo, va a Sí. ser objeto de odio O del deporte de o Valdivia, un no sé rival. si. ¿Cómo? O del deporte de Valdivia, no sé si O el existe. deporte Valdivia, claro, exacto. Entonces, mira, sin ir más lejos, me tocó ir a ver un partido de básquetbol en Valdivia, estuve unos días en Valdivia, y oye, es una fiesta de alegría, oye, con globos, serpentinas, de verdad que es una actividad maravillosa que afortunadamente todavía no se ha contaminado, y me encantaría que el fútbol volviera a ser eso, ¿cierto? Sin embargo, es un tirón de oreja nuevamente para el Estado. Ojalá que esto sirva como un remesón también para incorporarlo, para nuevamente visualizarlo y decir que este tipo de cosas no pueden existir en el deporte, porque además, si empezamos a hilar un poco más fino, volvemos a escuchar que son las mafias, el narcotráfico, que se busca infiltrar en esta actividad, precisamente para poder sacar una tajadita también. Sí. Oye, bueno, el recién Cordero. instalado ministro Cordero ha dicho que en su diseño de estructura, la ley de estadio, el plan Estadio Seguro ha fracasado. En ese sentido, yo concuerdo ahí con el ministro Cordero que la planificación y la estructura de cómo se vio, porque esto lleva bastante años, recordemos que esto, si no me equivoco, fue en el gobierno de Piñera, me parece, 2010 se estableció Estadio Seguro, sí.
¿sí? con el subsecretario Lira, no, no era subsecretario, era Cristóbal Lira, Sí, si sí, no me me equivoco, era acuerdo que el el... primer director de eso también tuvo unos problemas, unos conflictos y lo tuvieron que sacar también. Sí. Desde el principio tuvo problemas en la estructura orgánica de la ley de Estadio Seguro o del plan de Estadio Seguro. Eh, yo diría, de verdad, yo acá escribí un Twitter hace poco, de verdad, porque a mí me tiene bastante enfurecida la situación, porque ya pasa mucho tiempo. Hemos tenido ejemplos internacionales de cómo, por ejemplo, en Inglaterra, que es muy bullado lo que pasaba con los hooligans, no sé si sabes esa historia, de que eran bandas que eran grupos de barristas que se enfrentaban incluso en la calle, organizaban pelea a mano ahí en diferentes calles de Inglaterra, y que la ley estableció, bueno, y también secuestraban los estadios donde eran, no estamos hablando hace muchos años, ¿no? Estamos hablando hace 30 años atrás, un poco más, un Yo poco todavía no menos, nacía. un poco menos, claro, ¿no? Claro, no le pintamos a la gente, por favor, estamos día lunes, Semana Santa, no podemos andar mintiendo, por favor. Bueno, entonces un poco más de 30 años ocurría esto también en Inglaterra y ahí el Estado o la autoridad cortó por lo sano, que es lo que dijo, no más, empadronaron a todos los barristas y no pudieron entrar nunca más al estadio, los que pertenecían a las barras bravas, ¿ya? No pudieron entrar al estadio. Y algunos obviamente les dieron presidio, elevaron las penas, para que justamente en las fechas donde había encuentros futbolísticos, habían eventos deportivos, no pudieran participar y tenían que incluso, en algunos casos, ir a firmar en ese momento para que no se ocasionaran estas problemáticas, a los líderes sobre todo. Sí. Mire, y yo creo que Pedro, los dos sabemos que están perfectamente identificados, los barristas, los que pertenecen a la barra brava, quienes no. Y Hoy se día tenemos, repiten en diferentes tipos de delitos, Jaime, hay que decirlo con todas sus sí, se letras. repiten todo, entonces la verdad es que no son personas no conocidas, creo yo, y acá creo yo que hay que comprometer, sí o sí, el trabajo en conjunto que tienen que tener los clubes deportivos de una vez por todas, de entender que esa gente no debiese estar en un evento deportivo, que la fiesta no es en la galería, la fiesta es en la cancha y la gente de bien, puede ir a disfrutar este evento y disfrutar la fiesta que es en la cancha, no es en la galería, porque hay algunos que al pasar el tiempo hoy día entienden que no, que tú no has vivido lo que es estar en la garra, al lado del bombo y saltando y es una fiesta. No, olvídense eso. El fútbol, es un deporte y lo basado ahí es un espectáculo deportivo que ojalá sea para la familia y para la gente que quiere disfrutar un buen espectáculo. Métanse eso bien en la cabeza y las autoridades también deben tenerlo claro para así perseguir a quienes cometen estos actos delictivos y no dejan que otras personas puedan participar también y puedan disfrutar un evento deportivo tan hermoso. Porque acá lo que da rabia, Pedro, es que no puedes ir a un estadio tranquilo, no puedes llevar a tu hermano chico, a los que Tal tienen hijos cual. no puedes llevar a su hijo, a su señora, a su novia, a su polola, a lo que quieran, a quien quieran llevar, pero la verdad que me parece que eso es lo que da rabia en realidad, Pedro, ¿no? Sí, porque mira, además, mientras vamos conversando, me van surgiendo otras cosas. Por ejemplo, esto fue un llamado, creo a través de redes sociales, a que hiciera ingreso al estadio sin pagar. Algo así entendí también. Claro, Entonces, ahí nos encontramos nuevamente con que la inteligencia en materia de seguridad no existe, ¿cierto? no, Porque esto es algo que no está asociado, ya después lo que pasó dentro del estadio es otra lista más, es otra pata más, ¿cierto? Pero lo que sucedió afuera del estadio tal vez era perfectamente evitable, ¿cierto? Porque si empiezan a funcionar, tú sabes que hoy día la inteligencia sirve precisamente para ese tipo de cosas, detectarlas y tratar de anularlas de inmediato, ¿ya? Entonces vemos nuevamente que no está funcionando y nuevamente también el carabinero está muy atado de manos y no pueden ejercer la fuerza que se requiere en determinadas circunstancias. Entonces, porque tú has ido al estadio, y desde hace varios años atrás, oye, de verdad que casi te piden el cuánto calza uno para poder entrar al estadio. O sea, uno está absolutamente registrado y tú estás registrado desde cuando compras la entrada. Sin embargo, estos hechos, los más graves ocurrieron fuera del estadio
Y es ahí donde es otra pata. Entonces, por eso yo tampoco sería tan severo con el estadio seguro, porque esto ocurrió fuera, ocurrió en un contexto distinto y que es Sí, absolutamente difícil, digamos, de prever, claro. Porque es como, o sea, si hacemos un símil, es lo que ocurrió con el llamado como hacíamos broma la semana pasada, como el llamado a saltarse los torniquetes del metro, ¿cierto? claro. Son cosas que no están dentro de una lógica. Obviamente hay que reaccionar, pero no están dentro de una lógica. Por consiguiente, es difícil como pre-planificarse ante eso. Sin embargo, la inteligencia debe ocurrir. Y no sé, hay países como Estados Unidos que yo entiendo que si surgen determinados mensajes en redes sociales, se detecta inmediatamente y se va en busca de esas personas. Entonces, ahí donde yo te digo que el tema que siento que va un poco más allá simplemente de una ley de estadio, sino que Sí. nuevamente vemos que el tema de fondo de seguridad no se está tomando con la seriedad y con el músculo que debería enfrentarse. Yo no es que me esté dando vuelta la chaqueta, pero ¿sabes cuál es la única forma? Porque ya me le he dado vuelta, debo decir, ser sincero, ya en realidad, ya una vez no más, pues ya podéis modificar tu visión De los de arrepentidos del reino de los cielos, Jaime. puede ir evolucionando, porque había algunas críticas esta semana, sobre todo he tenido algunas críticas ahí por redes sociales que me dicen cómo me fui, cómo, bueno, pero son cosas personales que uno toma decisiones y que tiene que entender que uno quiere lo mejor siempre. Yo aquí, la única forma de que el Ministerio de Seguridad Pública me callara la boca, de decir, oye, porque para mí desde un principio yo no estoy de acuerdo, todo hasta el día de hoy, por la burocracia, porque entiendo de lo que pasó la Subsecretaría de Prevención del Delito, se gasta mucha plata y ha tenido pocos resultados, entonces en ese sentido yo no estoy de acuerdo con la creación de más órganos burocráticos estatales, ¿ya? Muy por el contrario, yo creo que hay que, obviamente, terminar con algunos y muchos, por lo menos la mitad de los ministerios creo que están de sobra, para efectividad y trabajo real con el producto, con el resultado, ¿ya? Con el número, con el dato que nos hace falta hoy día, que lamentablemente son estrepitosamente malos, ¿ya? Eh, la única forma, vuelvo atrás, la única forma que el Ministerio de Seguridad Pública me tape la boca y diga, sabes que está totalmente equivocado, es que justamente haga lo que tú dices, que el músculo hay inteligencia, se coordine la estrategia, sea más efectivo y eficaz, eh, sea más expedito y sea más fácil también de dilucidar y también de prever estas situaciones. Creo que si O de el Ministerio, detectar, claro, el ¿cachai? Ministerio de Seguridad Pública logra hacer esto, yo te lo digo acá, lo digo en vivo y en directo y que quede grabado. Yo mismo aplaudo al Ministerio de Seguridad Pública. Tengo mis dudas, por supuesto, ¿cómo no voy a tenerlas? De que funcione. Pero si logra ese Ministerio de Seguridad Pública, habría que aplaudirlo y, por supuesto, apoyarlo, más que aplaudirlo y ser espectador, puesto que es lo que necesita Chile, el trabajo en conjunto con todas sus policías, todos los órganos pertinentes, los servicios, etcétera, y que también desde el mismo ministerio emanen proyectos de ley para que así también vaya evolucionando la mecánica y la orgánica y la estructura en materia de seguridad y prevención del delito. Creo que si logra eso el Ministerio de Seguridad Pública, que es una gran tarea del ministro Cordero, con lo que le queda de ministro, puesto que hay elecciones en noviembre, Muy es pronto. una gran tarea. Pero por lo menos sentar las bases de cuál es la dirección, cuál es la vocación que debe tener el Ministerio de Seguridad Pública. Vuelvo a repetir, si logra eso en el corto plazo, en el corto, mediano plazo, no queda más que apoyarlo, ¿no, Pedro? Así es, de todas maneras, de todas maneras. Y yo creo que el acento debiera estar en dos áreas, que una es fortalecer las policías, aumentar el número, pero fortalecerlas, entregarle más competencias, más herramientas, y por otro lado, como te digo, la labor de inteligencia es fundamental. Tú te das cuenta que ha sido posible detectar a varios delincuentes a razón de lo mismo, a Sí, través claro. incluso de redes sociales, ¿ya? Porque un gallo publicó, qué sé yo, y aquí con mi nueva nave, y esa Claro. nave es, qué sé yo, un Mercedes-Benz con determinados stickers, y empiezan a buscarlo en redes sociales, conectan con el registro civil y logran dar con esa persona. Entonces, la demostración es de que esa es la línea por donde debe trabajarse hoy día. Eh, pero eso requiere recursos, requiere inversiones grandes, me imagino yo, y ahí es donde debe estar la visión. Esto no se trata únicamente de crear más ministerio o más burocracia. Si va en esa línea, bienvenido sea, pero si en el fondo es simplemente para tener un Estado más grande y pagar más sueldos, ciertamente no es el camino.
Oye, vamos a un tema internacional. Yo quiero dejar el fallecimiento y la partida de Mario Vargas Llosa para el segundo bloque, para que hablemos un poquito más extendido de la pérdida de este escritor peruano. Pero yo ahora a otro tema, a la victoria en Ecuador de Daniel Noboa, ¿eh? Este presidente millennial que le llaman, de mano dura. Esos son como los dos titulares que hay como en la prensa internacional. El presidente millennial mano dura que logra la reelección en contra del correísmo, ¿ya? Contra su candidata, que se me fue el nombre en estos momentos, que competía. A ver si me ayuda ahí con el nombre de la candidata que compitió. La cosa es que gana Daniel Noboa. Por una reñida también, podríamos decir que hay un duopolio electoral también allá, correísta, se llama a la corriente, obviamente, al expresidente Correa, ¿ya? Del Ecuador, que era bien del Grupo Puebla, podríamos decir más cercano al kirchnerismo en Argentina, a la concertación también acá en Chile, etcétera. Y en ese sentido, es importante también saber, ver lo que está pasando a nivel latinoamericano. ¿Por qué llevo esto a colación y también que la gente lo entienda? Es importante lo que está pasando en el concierto latinoamericano, a dónde está yendo, porque hay crisis de seguridad. Recordemos que fue muerto, si no me equivoco, un precandidato en Ecuador, las elecciones pasadas, incluso en todas las actividades de candidatura, andan con chaleco antibala, con casco, porque el crimen organizado en Ecuador y en otros países, no, en otros países está siendo bastante duro y también bastante eh, también de dañino para la ciudadanía, al igual que acá. Así que hay que ver también la corriente política que está llevando también Latinoamérica, ¿o no, Pedrito? Sí, mira, es muy cierto. Lo hemos visto también con Trump. O sea, yo creo que va en la misma línea. Y fíjate que no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo en general, eh, como que se está dejando de lado toda esta ideología woke, ¿cierto? Que nos hacía poner el foco en otras cosas que parecían muy relevantes y que sin embargo lo único que hacían era desviarnos de lo más importante o lo que era más prioritario para las personas. Entonces surgen estos liderazgos que son más bien pragmáticos, ¿cierto? Estos liderazgos que lo que buscan es, oye, ordenemos las fronteras, hagamos que el país crezca, que la economía sea próspera, que nuestra gente viva en un clima de seguridad. Y así nos encontramos con Daniel Noboa, que, oye, es apenas un joven de 37 años, o sea, ligeramente más joven que nosotros. ¿Ah? Así es, Y así él es. derrota a Luisa González, que ella era la candidata del expresidente Rafael Correa, que recordémoslo, Rafael Correa fue un caudillo importante en Ecuador. Sí, Entonces, la verdad es que es interesante el rumbo que está tomando. Y si vemos nuestro país también, o sea, sin ánimo de profundizar en este bloque respecto de los candidatos presidenciales, pero indudablemente todas las encuestas dicen que hay un giro importante hacia la derecha. O sea, hay gente que habla que incluso podría, en cuanto al Parlamento, la votación de la derecha llegar a cerca del 60%, hablando de la derecha en su amplio espectro, no solamente a Chile Vamos. Entonces, claro, yo creo que es la manifestación de lo mismo. No significa que la gente se volvió de derecha, sino que la derecha está conectando más con lo que la gente hoy día quiere. ¿Y qué es lo que quieren las personas? Eh, Quieren tener oportunidades, quieren volver a crecer. Quedó claro que la economía era un componente, digamos, que solo afectaba o beneficiaba a los ricos, sino que por efecto de chorreo nos beneficia a todos. Entonces, yo creo que la gente lo ha logrado ver y eso es algo que, mira, yo te diría que post elección del primer proceso constituyente, quedó súper claro o sea, digamos, luego de la primera votación de la primera propuesta constitucional, quedó demostrado lo que Chile quiere. Y Chile de verdad que los extremismos no los comparte. Y Chile quiere volver a la senda que teníamos previo al estallido social. Entonces, me alegra mucho porque creo que estamos tomando el rumbo correcto y bien por Ecuador. oye, Vero, pero yo discrepo con algo contigo. Yo creo que
el análisis del que lo hemos conversado largamente, pero me parece que todavía tenemos diferencia ahí lo que pasó en el estallido y lo que yo creo que Chile ahí decidió, no decidió lo que quiere, el ejemplo contigo, lo que quiere realmente. Chile decidió por lo que no quiere, ¿ya? ¿Mm? Lo que quiere me parece que está en veremos. ¿Me entiendes o no? Lo que quiere Chile me parece que está en veremos. Creo yo que hay voces en la oposición, en las diferentes oposiciones que existen en Chile, hay voces en la oposición. Porque hay que decirlo, hay diferentes visiones. Yo creo que París es una oposición al gobierno que es totalmente outsider hace años atrás de la política tradicional. Lo que ofrecen también demócratas y amarillos con rincón a la cabeza también es otro tipo de oposición que tiene que ver más con la desconcertación que se desprende. Lo que ofrece Billy Matei también es una oposición también diferente, es una oposición que tiene que ver más con lo que fue Chile Vamos, en la oposición de lo gobierno a la concertación, en el desarrollo, después con el piñerismo, podríamos decir, y lo que están ofreciendo hoy día los partidos más, más a la derecha, por decirlo de alguna forma, o más en derecha, o que se quedaron en derecha, para no eh, dañar ninguna percepción ni nada por el estilo, como el Partido Social Cristiano, Republicano y el Partido Nacional Libertario. Creo que lo que ofrecen ellos es algo diferente. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo se va a definir ahora. ¿Qué es lo que quiere Chile realmente o qué es lo que quiere Latinoamérica? ¿Ya? Y se ha visto que el pragmatismo, como bien dices tú, tanto en economía, y tiene que ver con la conexión, que también lo mencionaste, puesto que el crecimiento la gente ya lo atribuye directamente con el bolsillo, ¿ya? Como que le afecta directamente. Si no hay crecimiento, no se mejora el bolsillo. La seguridad obviamente afecta a tus libertades. Creo que y ahí viene la conexión con los candidatos y eso también tiene que ver con las encuestas de cómo crecen o disminuyen. Pero tenemos que ir a una pausa musical y comercial y ya volvemos con más de esto y mucho más en el Vamos Somos Chilenos. Vamos y volvemos. Amigas y amigas, estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos conversando con Pedro Espinosa sobre toda la contingencia, las situaciones que han pasado, tanto a nivel nacional, local, de Valparaíso y también región, lo lamentable que ocurrió, conversamos, lo que ocurrió en el partido de la semana pasada de la Copa Libertadores con Colo-Colo, esa lamentable pérdida de los dos barristas dos menores, si no me equivoco, que lamentablemente a raíz de todos los sucesos que usted sabe bien lo que ocurre en los estadios, en las barras bravas, etcétera, se registran estas lamentables pérdidas. También hablamos de lo que pasa en Ecuador con la reelección de Noboa, el presidente millennial mano dura, como estuvimos conversando. Y también tenemos otra partida, tenemos la partida de este peruano escritor tan conocido en Latinoamérica y el mundo, Mario Vargas Llosa, que ha dejado, yo creo que a uno le puede gustar o no Mario Vargas Llosa, puede haber estado en contra o no de alguno de sus dichos, pero sí ha sido una figura preponderante, ha sido una figura, me corté un poco, ha sido una figura importante, trascendente también, en no tan solo la literatura, sino también en la política latinoamericana, con una visión que podríamos decir criticada en algunos sentidos por su cambio también, su trayectoria, desde, recordemos que él pertenecía más bien al comunismo desde su juventud y fue desplazándose hacia llegar a sectores, podríamos decir, más liberales, ¿ya? Más liberales de derecha y que fue bien criticado, obviamente, obviamente, por un sector político y aplaudido también por otros sectores. Bueno, también tiene una crítica constante y sonante hacia las dictaduras latinoamericanas de todos los espectros, hacia la dictadura o el gobierno militar de Chile, hacia las dictaduras de Maduro, de Chávez antes, de Cuba, etcétera, y también de Nicaragua, etcétera. Y creo que es importante escuchar los comentarios, como dice Peña por ahí, me parece que es de los intelectuales que solamente puede buscarse algo así atrás en 50 años. Se va un gran escritor, también una voz autorizada y nada, una lamentable pérdida y que el mundo obviamente llorará
llorará por Mario Vargas Llosa y no tener más su pluma y sus comentarios también tan atingentes a lo que nos pasa como sociedad en el mundo, en Latinoamérica y en todos estos países que éramos cercanos. Pedro, Sí, exactamente. Yo creo que por un lado somos tremendamente afortunados de haber visto en primera persona, digámoslo así, lo que fue la vida de Vargas Llosa, su obra. O sea, qué decir, fue premio Nobel de literatura, o sea, creo que sin duda uno de los, o tal vez el logro más importante que se pudiera tener en esa disciplina. Eh, Fue muy fructífero en cuanto a sus creaciones. Y, y fíjate que pensaba lo siguiente, Jaime, porque uno normalmente como que de estos personajes, de estos grandes personajes de la literatura, como que uno lo escucha como que han sido siempre como parte de un pasado, ¿cierto? Como que existió tal persona, tal otra. Y entonces por eso parto diciendo que somos afortunados de haberlo visto hoy, haber conocido de sus obras, pero también de este transitar que tú planteabas en su visión política, y que yo creo que mismo, creo que Salvador Allende fue el que lo decía, ¿no? Que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Yo creo que esa revolución, esa actitud revolucionaria puede tener diferentes formas. Yo creo que también en su minuto nosotros fuimos medio revolucionarios, pero una vereda distinta simplemente. Entonces, yo creo que obedece un poco a eso. Y bueno, y efectivamente Vargas Llosa lo vimos, no sé si tú te recuerdas, tenían, no sé si una amistad, pero mucha cercanía con el expresidente Piñera. eh, tenía mucha y cercanía con el piñerismo y con todos sus cercanos. Además, cuando venía a Chile había una recepción ahí especial para él desde el piñerismo, con sus ministros, sus cercanos al expresidente Sebastián Piñera. Así es. Y bueno, y con 89 años nos deja, pero deja un legado que sin duda se va a mantener durante mucho tiempo. Un hombre que participó en diferentes actividades y aquí en Latinoamérica por lo menos deja una huella muy importante porque, como tú bien decías, en su visión política fue absolutamente contrario a todo tipo de totalitarismo. Y esa es una evolución que ya pasando al tema que va a venir después, todavía vemos personas que son capaces de validar determinadas dictaduras o gobiernos totalitarios en determinados contextos, y yo creo que ahí la contribución de Vargas Llosa en eso fue clara, y ningún tipo de totalitarismo va a ser bueno bajo ningún contexto. Yo ahí bueno, además está decir que hay un reel que se está masificando que ya era muy conocido de la discusión que tuvo en un conversatorio con Axel Kaiser, donde Mario Vargas Llosa, podríamos decir que frena a una pregunta de Axel Kaiser que le pregunta si es que existen dictaduras menos malas que otras, ¿ya? Menos malas que otras, donde él responde que no existe, esa pregunta no la permito porque viene de una concepción mal hecha, dice, porque hay que tener un punto de partida que todas las dictaduras son malas, independientemente de donde vengan. Todos los sistemas totalitarios son malos, como bien lo dices tú, vengan donde vengan. ¿Ya? La pregunta quizás, yo no sé si estaba bien hecho, ¿no? Yo no soy quien para criticar a Axel Kaiser, ni mucho menos, pero eh, yo creo que se refería más bien al componente como resultado, más que otra cosa, de lo que deja o no deja una dictadura. ¿Ya? Creo que en ese sentido yo ahí entendí un poco lo que quiso decir o quiso exclamar Axel Kaiser. Quería que se desenvolviera qué opinaba sobre el resultado de las dictaduras latinoamericanas. Creo que ahí hay un bemol. No dejando, no aceptando el totalitarismo como tal, ¿ya? Sino más bien el resultado. Creo que él se refería más a una pregunta histórica, más que tiene que ver más con fundamentos valores, no tan solo porque él se fue también por el lado económico, ¿ya? Como el resultado económico. Yo creo que yo voy un poco más allá. Si yo hubiese sido Vargas Llosa en ese momento, que estoy totalmente lejano a estar en un foro de esa envergadura con Axel Kaiser Internacional, etcétera, eh, creo yo que hubiera respondido de otra forma. Creo que hubiera respondido, si bien la dictadura y el sistema totalitarismo es malo, siempre, solo sí, obviamente, no se requiera, porque recordemos que hubieron situaciones en Latinoamérica que lamentablemente las constituciones que existían, incluso, no tan solo en Latinoamérica, en el mundo,
no fueron capaces de contrarrestar eh, ideologías que secuestraban las constituciones. Como por ¿Sí? ejemplo la constitución del Weimar en Alemania, donde permitió que el nazismo, que era una constitución excelentemente hecha por alemanes, después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, una constitución maravillosa, pero permitió que el nazismo, mira, permitió que el nazismo coartara y se apoderara de toda la nación y todo lo que pasó después, obviamente, con el nazismo en Europa y en el mundo. Creo yo que en ese sentido se refería más a una concepción más incluso filosófica de qué, cuál es como el resultado de las dictaduras. Y en ese sentido, creo yo que, el legado, por ejemplo, de el gobierno militar en Chile, llamado dictadura, eh, es totalmente diferente al legado, por ejemplo, que va a dejar una vez que termine, Dios quiera, la dictadura de Maduro. A eso se refiere. Esa era la pregunta. Creo yo que Mario Vargas Llosa toma y se entiende él que es un total enemigo al totalitarismo, perdón que se me trae la palabra, y que de los sistemas totalitarios, puesto que él es un liberal. Hoy día transita por este camino desde la izquierda a la derecha hasta llegar al liberalismo, creo yo que, y eso lo defiende obviamente con todo. Y el liberalismo pretende justamente todo en contra de estos sistemas totalitarios. Así que creo yo que ahí, de ahí viene como su respuesta tan airada en ese sentido y en ese bullado conversatorio. Que tiene que ver también con, obviamente, lo que ocurre en Latinoamérica. Si al final yo no sé ese conversatorio si habrá sido a raíz de algo en particular, porque Axel Kaiser, recordemos que es alguien muy afín, muy opuesto también a lo que pasa en Venezuela, a lo que pasa en Cuba, a lo que pasa en todas las dictaduras latinoamericanas y del mundo. Pero sí, como hablábamos en el bloque anterior, por la reelección de Noboa, podríamos decir, amigo o es podríamos decir, un fiel admirador también de los gobiernos pragmáticos en materia económica, en materia social, en materia de libertad. Entonces, hay que hacer los bemoles ahí y la corrección a lo mejor de lo que se vivió en eso, porque claro, puede quedar la frase para el bronce, puede quedar el eslogan, pero es más profundo el análisis, me parece yo, que solamente decir no por no, y sí hay que obviamente hacer escala de grises. Exactamente. Y aprovechando de colgarnos del tema puntual, ¿qué opinas, Jaime, de los dichos de la hoy día candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, ex ministra del Trabajo, donde ella dice, y lo estoy leyendo textual en una conversación con CNN, que en Cuba hay un sistema democrático distinto del nuestro? Después tuvo que salir a dar explicaciones y decir que bueno, que a ella le interesa más lo que ocurre en Chile que lo que en otros países, pero bueno, sin lugar a dudas es una declaración muy controversial, muy desafortunada. ¿Qué opinas tú, Jaime? Cuéntanos. Yo opino que el Partido Comunista siempre ha ocultado su verdadera intención. ¿Ya? Y esta respuesta, tanto como la de Daniel Jadot, siempre ha tenido esa respuesta. Y hay que darle podríamos decir, el agradecimiento por la honestidad a Daniel Jadot de tener visiones no democráticas. No democráticas. Y esto es básicamente eso. Yo creo que el Partido Comunista actúa como en las tinieblas, participando en la democracia para socavarla por dentro, creo yo. Y en ese sentido creo yo que hay que tener bien claro quién es el Partido Comunista, qué es lo que pretende y cuál es su visión de las naciones, su visión de la dictadura. Y miren, la candidata presidencial eh, enuncia esto. Y a mí me parece de verdad que esto de verdad es peligroso, peligroso para las democracias. Por eso las voces que yo soy, siempre lo he dicho y lo tengo en todas las redes sociales, un enemigo jurado del Partido Comunista en sí, porque creo yo que al nivel del nazismo, para mí está el comunismo. Y el comunismo hoy día lo tenemos como un partido que participa en las decisiones de Estado, que participa en la democracia y que participa cuando ellos, por, por autonomía y por origen, no son democráticos. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Y mira, lo que dijiste tú también en el primer bloque, que lo conversamos, ¿qué es lo que quería Chile? Yo creo que justo lo que no quería Chile eran las ideas que provienen desde las izquierdas más radicales y, ¿por qué no?, del Partido Comunista. Ese es Sí, mi opinión. indudablemente.
indudablemente. Y yo creo que el Partido Comunista Chileno a través de la historia ha tenido esa dicotomía. O yo diría más que dicotomía, es como ese disfraz de querer hablar de democracia, de querer hablar de derechos humanos, cuando ellos intrínsecamente han sido contrarios a eso, donde el comunismo se ha desarrollado, y ni siquiera hablemos de China ni de Europa, hablemos simplemente en Latinoamérica y hablemos del hoy, ni siquiera los voy a llevar a la cantidad de muertes que se le atribuyen al comunismo ruso, que es una brutalidad. O sea, los nazis quedaron chicos al lado de lo que significó el comunismo en Rusia y en el bloque soviético, ¿ya? Pero, pero el Partido Comunista Chileno siempre ha tenido te insisto, no división, sino que simplemente esa doble cara, porque no sé si tú te das cuenta, pero hasta incluso declaraciones del Partido Comunista Venezolano contra el presidente Maduro. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en Chile todavía tengamos al Partido Comunista buscando validar o explicar que el sistema, y puntualmente lo que dijo la ministra Jara, que el sistema cubano es una democracia de forma distinta? O sea, no se puede decir eso. Cuba no tiene nada de democrático. O sea, lo básico de la democracia es que las autoridades se eligen en votaciones libres y abiertas, y Cuba nunca lo ha tenido. O sea, hace más de 60 años, yo ni siquiera recuerdo la cantidad de años que lleva Cuba en dictadura. O sea, me imagino, mi mamá tiene 60 años, mi papá tiene 63, es como que ellos nunca hubiesen sido libres a ese nivel de brutal. Es decir, una persona que tiene 70 u 80 años tuvo apenas su infancia de un país libre. Ese es el nivel de gravedad, y la ex ministra se atreve a decir que Cuba es una democracia distinta. De verdad creo que es un insulto para todas aquellas personas, y principalmente el pueblo cubano que lleva años sumido en la miseria, en el hambre, en la escasez de lo más básico, como por ejemplo los medicamentos. ¿Tú sabes cuánta gente se muere en Cuba? Claro, tienen excelentes médicos, pero se mueren porque en los hospitales se le corta la luz o porque no tienen los insumos médicos. Y eso, y ya el discurso de decir que es culpa de Estados Unidos de los bloqueos, perdónenme, o sea, eh, tiene que existir algún tipo de condena de la comunidad internacional para que definitivamente ese país se abra. Y qué decir, si seguimos bajando la situación de Maduro. O sea, cualquier persona que se manifieste contra él, lo encarcela, le quitan sus derechos, eh, reprimen a la oposición. Entonces, yo creo que hay que tomar en su justa dimensión lo que dijo la ministra, y es tremendamente grave, porque si ella de verdad cree que esa es una democracia distinta, bueno, el día de mañana, si ella llegara a ser presidente, también podría optar por una democracia distinta, y esa es la democracia distinta que nosotros queremos. No, ministra, Chile es un país con vocación democrática, y nosotros lo que queremos es seguir viviendo en democracia. Con estos cambios de gobierno, y está perfecto que hoy día gobierne la derecha, mañana la izquierda, y que exista alternancia, pero que los chilenos tengamos la libertad de poder decidir y que nadie nos tenga que imponer una visión determinada. Sí, oye, el daño que se le ocasiona socialmente a Cuba durante este largo periodo de dictadura, y ya ven lo que pasa en Venezuela también, es algo que yo se lo escuché a Pilar Soberano, a quien te mando muchos saludos, que es conductora también del Revelando de la Radio Portales, que hablábamos con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en Irak. Cuando hay intervenciones internacionales en los países, hay intervenciones, ¿no es cierto? Hay instalación de democracia, podríamos decir de alguna forma, para lograr la libertad, que hay elecciones como corresponden, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay estas intervenciones que pueden ser, por ejemplo, a lo largo de un año, años incluso, donde se quiere instalar la democracia para que sean los pueblos libres y puedan acceder a lo que tú estás mencionando, de elecciones periódicas, alternancias, etcétera, órganos separados del Estado para que haya contrapeso, instalar democracia. Pasa que como la gente no conoce estos sistemas y no lo ha visto incluso en algunos casos, hay generaciones enteras que no saben lo que es la democracia, que no entienden de libertades, ¿ya? No entienden cuál es la posibilidad de poder elegir a tu propio líder para poder salir adelante o tu propia capacidad de poder salir adelante. No entienden de libertad en general de un tema filosófico, democrático, de vida. Entonces, generalmente pasa eso y hay que estarlos vigilando para que puedan seguir. Si no,
sino pasa que vuelven en el corto plazo a volver a tener una dictadura, a volver a caer en esa dinámica por la inexperiencia de la misma ciudadanía al sistema democrático y a las Sí, libertades. Entonces, creo yo que es un daño tremendo que se le hace a los países ricos, pero si aquí en Latinoamérica más encima estamos hablando de Venezuela, Cuba, que son países que son ricos en minerales, ricos en su gente también, en capacidades, con accesibilidad, podríamos decir, turística, accesibilidad también marítima. Son países que perfectamente pueden salir adelante en el mediano plazo siempre y cuando obviamente tengan autoridades que puedan hacerlo y que quieran hacerlo también, no satisfacerse a sí mismo, porque ¿qué es lo que pasa? Ahí los únicos bien son el Partido Nacionalista, ¿no? El partido que dirige, que no sé si es el Partido Comunista, que tiene que ser de izquierdas bien radicales, o partido inventado por Chávez o por Maduro, que han sido los que han coartado al resto de la oposición siempre con persecución, con hostigamiento, con amenazas, con encarcelamiento sistemático lo que ocasiona hoy día en la democracia y el éxodo también de todos sus ciudadanos arrancando de esas nefastas políticas para países y que candidatos presidenciales de Chile vengan a salvaguardar esos tipos de gobierno me parece tremendamente dañino y tremendamente peligroso porque eh, por ahí se ataca y se le dice peligroso, por ejemplo, a José Antonio Caz, a Johannes Kaiser, a algunas de sus ideas de la zanja, por ejemplo, en la frontera tener una zanja, de establecer seguridad, de darle más atribución a carabineros, de generar más atribuciones también para guardias municipales. Se les nombra como que son un problema, como que son un peligro para la ciudadanía. Creo que la gente hoy día entiende que perfectamente eso puede ser al revés, que quizás eso puede ser la solución, que perfectamente atribuirle o entregar la libertad a la ciudadanía es justamente el camino que son lo que mucho de la gente pide, no defender estos gobiernos autoritarios porque sabemos perfectamente cuál es el resultado. sí, yo insisto en que creo que es una bofetada para muchas personas, sobre todo para quienes creemos en la democracia, plantear algo de esas características. Ministra, en Cuba las personas no pueden ni siquiera hablar libremente porque tienen que estar pendientes de si el que está al lado es del gobierno y eso les puede significar estar presos, familias que están divididas, que no se han podido reencontrar. Si usted cree que eso es una democracia distinta, no es la democracia que nosotros queremos para Chile. Y si usted representa eso, le digo de inmediato, y yo creo que representando a muchas personas, no es lo que queremos para nuestro país. Oye, también el Partido Socialista proclamó a Paulina Bodanovich como candidata a presidente, donde se está armando ahí un gran, podríamos decir, de candidaturas, un gran conglomerado de candidaturas, ¿ya? Donde seguro van a llegar a acuerdos para primaria, aunque hay algunas voces disidentes de no participar, como por ejemplo el socialismo democrático, la Bolina, por lo que ocurrió también, no tan solo por lo que ocurrió con el caso Allende, que se echan la culpa a lo uno o lo otro, que fue culpa del gobierno, que nos perjudicaron, que mancharon el nombre de Allende, etcétera, 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 lo cual ha ocasionado quiebres internos en las dirigencias, en las militancias también, y ven con malos ojos también alguna lista en común, como también alguna primaria presidencial. Entonces hay que analizar bien el caso del oficialismo, podríamos decir, en general, de todos los partidos que están a favor del gobierno, de cómo se van a ir configurando todas estas alianzas, si es que van a hacer o no. Está Gonzalo, recordemos que fue proclamado también Gonzalo Vinter como abanderado del Frente Amplio, el partido con más número de militantes hoy día en Chile, hasta el momento hasta el momento, que es digno también de visualizar y ver qué es lo que va a pasar realmente, si es que va a haber una primaria general, si es que van a haber dos primarias de socialismo democrático con Apruebo y Dignidad, que era este conglomerado entre los partidos ¿cómo se llama? El partido del Frente Amplio con el Partido Comunista o algún otro, o inicialmente van a llegar todos a la papelera. Hay que ver cómo se van a configurar, hay que ver cómo van a funcionar. Por este otro lado, en las oposiciones, como mencionamos también, en estas diferentes oposiciones, diversas oposiciones, hay que ver qué va a suceder. Se habla, hoy día ha salido por prensa,
el tema de una lista única, hablemos de la oposición, podríamos decir, más dura y más con convicción de Partido Social Cristiano, Republicano y Nacional Libertario. Se habla ya de un acuerdo para un pacto, ¿ya? Pero yo quiero recordar a la ciudadanía que un pacto no solamente se refiere a que van a haber listas únicas. Un pacto se refiere en el amplio espectro de que van a participar en conjunto para estas elecciones, que puede ser, por ejemplo, que vayan juntos para senadores, pero no para diputados, o al revés, o que en algunos distritos vaya lista única o en otras separadas, o que hay una primaria presidencial también, o que no haya primaria presidencial y hayan solo listas únicas en pacto. Hay un abanico de posibilidades cuando se habla de pacto, no es solamente necesariamente que haya una lista única, eso hay que tenerlo bien en claro y esto está recién empezando, la negociación, la conversación, pero de que vayan en pacto tiene que ver más por un proyecto, podríamos decir, de visión de país para más adelante también, de trabajar en conjunto en políticas públicas, en avanzar en caso de que se ganase la presidencial, en unir alianzas estratégicas también contra podríamos decir, el enemigo político que es al frente para poder también restablecer el orden, materia económica, las cosas que confluyen justamente estos tres partidos. Quería hacer el punto ahí porque se ha viralizado también esta como noticia de que ya se ha llegado a un pacto. Si bien se ha llegado a un pacto, recuerden que no es necesariamente lista única, ni que va a ir un candidato, ni nada. Solamente es para conversar cómo va a ser la estructura o cómo van a ser las dinámicas de este pacto para no tan solo para las elecciones, sino que el trabajo hacia adelante. ¿Ya? Eso es importante señalar. Pero, Sí, sí, oye, estoy mirando aquí la cantidad de candidatos que tiene, y digamos, el oficialismo. Mira, hasta ahora estaría Carolina Toá, Paulina Bodanovich, Gonzalo Vinter, Janet Jara, Vlado Mirosevic, Jaime Mulet, y bueno, y falta el Partido Radical que todavía no ha definido su Alberto candidato. Murraga, Claro, pero ahí pareciera que como que la ADC está como tomando un poco de distancia del gobierno. Oye, yo creo que y se habla, la DC va a terminar convenciendo a Paulina Bodanovich y quizás ha hablado Milosevic para no ir a una primaria en conjunto con el oficialismo, así como con la prueba de dignidad. Creo mm, yo que esto que sucedió con el caso Allende, creo que fue la gota que rebalsó el vaso para dividir definitivamente la exconcertación, podríamos decir, o el socialismo democrático, como se llama en su grueso, con apruebo y dignidad, que es el Frente Amplio con el Partido Comunista y algún partido que quiera estar ahí en conjunto con ellos. Creo que eso marcó el clivaje político que lo que va a ser la elección en esta elección. Me parece que eso marcó el quiebre, el punto de quiebre definitivo. sí. Oye, dice que más de 200 postulantes independientes. Tenemos de nuevo a Eduardo Artés, ¿te acuerdas de él, o no? Sí, sí, pues. Tomás Jocelyn El Holt, nuevamente. tamaño sería el de Oye, la hay un candidato que es bien interesante, yo lo conozco, Karim Bianchi, él es de senador por Magallanes. ya. Y Harold May Nichols también, yo creo que hay que mirar, porque, a ver, yo creo que en esta elección se va a dar un fenómeno muy simpático. Evidentemente no van a llegar los 200 a la papeleta, si no, imagínate lo que sería una hoja de Mercurio, de Mercurio Santiago sería chica. Eh, pero va a ser interesante porque yo creo que hay candidatos que efectivamente pueden tener un caudal importante de votos que evidentemente no les va a permitir salir, pero van a fragmentar tanto la votación que vamos a tener candidatos, o sea, de verdad que no sería iluso creer que pudieran pasar, por ejemplo, eventualmente dos candidatos de derecha a segunda vuelta. no, yo creo que eso, lo que pasa con la O que fragmentación, los que pasen sean distintos a los que creemos hoy día, sí, mira, o yo lo que creo dice que la lo que foto hoy puede día. causar eso, el número de candidatos, por ejemplo, en el oficialismo, que los que tengan una estructura como partido más dura y más ordenada son los que pueden ganar, como por ejemplo el Partido Comunista. ¿Ya? Creo yo que en ese sentido corre con ventaja. Mira lo que estoy diciendo. Mira lo que estoy diciendo. ¿Sí? Eres por su estructura, por su forma autoritaria de designar a sus candidatos, de cómo opera su militancia, creo que el Partido Comunista ahí corre con ventaja en este popurrí de candidatos del oficialismo. Oye, Exacto.
Pero estamos listos con el tiempo, vamos a tener que dejar más de esto. Bueno, todas las semanas se suma un candidato, se baja otro, así que vamos a tener largo tiempo para conversar de la carrera Hay harto presidencial. paño por cortar. Que harto vaya a cortar este recién la punta del iceberg. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros el día lunes. Vamos, somos chilenos. Un abrazo. Chao, chao. Ese fue el Vamos, somos chilenos. Que estén muy bien. Muy buena semana. Mucho éxito. Chao, chao.